El primer mundo, capítulo 5. Génesis 4, 5 y 6. Un hombre vaga por el campo, tiene miedo y parece agitado. Anda con prisa mirando sigilosamente en todas direcciones. Camina más y más hacia la soledad. Ese hombre es un asesino. Es Caín, que ha matado a su hermano, Abel. Abel nunca le había hecho daño, no le había hecho ningún mal. Sin embargo, Caín mató a su hermano menor. ¿Por qué? Por envidia y odio, pues el Señor había aceptado a Abel y su ofrenda rechazando la ofrenda de Caín. Esto era insoportable para Caín, e incluso estaba disgustado con Dios, con todo el mundo, con Abel, y por eso lo mató. El Señor lo ha visto y le ha preguntado por su hermano. El Señor ha pronunciado una maldición y Caín ha huido sin atreverse a ir a casa con sus padres y hermanas. Ahora le vemos vagando en la soledad. No sabemos qué es lo que pensaría Caín, a pesar de que el Señor le ha dicho que no sería matado. Sin embargo, está angustiado y agitado y tiene miedo. A causa de su pecado, Caín tenía remordimientos de conciencia. En la oscuridad de la noche, Caín está solo en el campo, con su miedo y angustia. Caín, dobla tus rodillas y pide a Dios que te perdone tu terrible pecado. Caín, vuelve a tus padres y pídeles perdón. Pero Caín no hace esto, y eso aún es peor. Posiblemente no ha dormido en toda la noche. Quizás una voz reprochadora le ha mantenido en vela. A la mañana siguiente, con la luz y el sol, Caín tiene menos miedo. ¿Volverá a casa para pedir perdón a sus padres? Esta idea no cruza la mente de Caín. Es fuerte y podrá defenderse. Es posible que haya construido una cabaña para pasar la próxima noche. Ha preparado una nueva huerta en la que ha sembrado y plantado poco a poco. Olvida que es un asesino. ¿Olvidar? No es posible. De noche en la cama debería siempre pensar en ello. Había matado a su hermano, pero Caín preferiría olvidarlo, porque de lo contrario siempre estaría temeroso y angustiado. Desecha esos pensamientos y piensa en la huerta y el trabajo, y finalmente le rinde el sueño. No sabemos por cuánto tiempo ha estado solo Caín, pero luego se ha casado. ¿Casado? ¿Con quién? Con una hermana suya. ¿Estaba permitido? Ahora sería imposible, pero entonces no existía otra forma. Caín ha tenido hijos e hijas, ya no estaba solo y poco a poco ha olvidado su crimen. De día ha trabajado afanosamente porque leemos que ha construido una ciudad. No penséis en una ciudad como las de hoy. Es posible que Caín haya plantado un seto alrededor de su cabaña o que haya cavado un foso alrededor para defenderse de las fieras. Lo ha hecho para la seguridad de su mujer y sus hijos. Más tarde se han ido añadiendo más cabañas y pronto se ha formado la ciudad. Luego los hijos de Caín se han casado y han tenido a su vez más hijos y de esta forma se han ido poblando más y más. Pero los hijos y nietos de Caín eran impíos, no sentían la necesidad del Señor, vivían como si Dios no existiera. Esto era terrible, ¿verdad? Cada uno se gloriaba de ser más impío que el otro. Un hombre, su nombre era Lamec, tomó 2 mujeres. Los hijos de Lamec eran inteligentes. Uno de ellos, Jabal, construyó tiendas en las que podían vivir. Otro, Jubal, fue padre de los que manejan arpa y órgano. Por las noches tocaban música, cantaban y bailaban. El tercer hijo, Tubal-Caín, fue herrero. Forjaba armas, espadas, cuchillos. Lamec, su padre, usaba estas espadas y cuando alguien casualmente le hería, lo mataba con su espada. Un joven chocó con Lamec y le golpeó en la cabeza y entonces Lamec tomó su espada y lo mató. Terrible, ¿verdad? Estos hijos de Caín eran muy impíos y nunca doblaban sus rodillas para orar, ni tan siquiera pedían al Señor que los convirtiera. ¿Qué había pasado mientras tanto? A Adán y Eva, la muerte de Abel les había dejado sumidos en una gran aflicción, pero en su lugar el Señor les dio otro hijo al que llamaron Set. Más tarde Set se casó y tuvo
también hijos, pero estos sí amaban al Señor y le pidieron que les convirtiese. La familia de Adán y Eva fue cada vez más numerosa, porque los hijos de Set también tuvieron hijos. Por las noches, una vez terminado el trabajo, se reunían con Adán y Eva, y Adán les contaba sobre los tiempos pasados, de qué forma Dios había creado todas las cosas, de la época de su estancia en el paraíso. Su voz se volvía triste al hablar de su desobediencia para con Dios, cuando comió del árbol prohibido y del castigo que le había acaecido como consecuencia de ello. Les narraba la promesa de Dios acerca de la venida del Señor Jesús. Por él se les había perdonado a ellos y les decía que ellos tenían también que pedir perdón. Todos le escuchaban con gran atención y en un profundo silencio. Muchas veces narró a Adán todo esto durante 600 o 700 años. Supongo que pensáis es imposible, porque Adán ya debería estar muerto. No, es verdad. Jóvenes, actualmente los hombres no llegan a esa edad. Lo normal son 70, 80, a lo sumo 90 años, pero entonces los hombres vivían centenares de años. Por ello Adán pudo narrar todo esto a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los de estos. Sí, Adán vivió 930 años. Solo un hombre no llegó a la vejez. Se llamaba Enoc. En su juventud, Enoc había recibido un corazón nuevo del Señor. Sabía que el Señor Jesús pagaría por sus pecados, que recibiría el castigo en su lugar. Esto es lo que anunciaba Enoc. Y cuando los hombres hacían actos impíos, les corregía diciendo: no, se está permitido hacer lo que estás haciendo. El Señor lo ve y lo castigará. Entonces estos hombres se enfadaban con Enoc por las palabras que les decía y por las amonestaciones que les hacía. Pero Enoc no temía. Antes, al contrario, seguía amonestándoles, porque amaba y temía al Señor. Un día, estos hombres impíos querían matarle para que no siguiera molestándolos con sus palabras, y fueron a buscarle a su casa. Pero no lo hallaron por ninguna parte. Enoc había desaparecido. ¿Sabéis qué había sucedido? El Señor lo había tomado consigo para que no fuera matado. En alma y cuerpo Enoc fue transportado a los cielos. Esa gente malvada ya no podía molestarle más. ¡Qué felicidad para Enoc!, ¿verdad? El Señor le guardó de una terrible muerte. Por esta razón Enoc no llegó a viejo como los demás hombres. ¿Sabéis quién fue el más viejo de todos los hombres? Fue Matusalén, que vivió 969 años. En aquellos tiempos había 2 pueblos en la tierra. Uno estaba formado por los hijos y descendientes de Caín, que eran impíos y no adoraban a Dios, y el otro se formaba por los hijos y descendientes de Set, que servían y adoraban a Dios. Tras la muerte de Adán y Eva, los hijos de Set, que eran fieles adoradores de Dios, se fueron haciendo negligentes y comenzaron a hacer amistad con los hijos de Caín, los cuales blasfemaban y se burlaban de Dios. Los hijos de Set también llegaron a seguir este perverso ejemplo y no tardaron también en burlarse de Dios. De tal forma que muy pronto casi todos los hombres eran impíos y apenas había quien sirviese al Señor. También en la tierra vivían hombres muy grandes, gigantes. Todos temían a estos gigantes. Si alguien tropezaba con ellos era muerto. La tierra estaba llena de homicidios y muerte. Casi nadie doblaba la rodilla ante el Señor. Casi nadie oraba al Señor por la conversión. Casi nadie sentía necesidad del Señor. El Señor ve todo esto, conoce las blasfemias y burlas de los hombres, conoce sus vidas impías y entonces decide castigar a todos estos hombres ateos. No cuidaría de ellos ni les salvaría, serían todos destruidos.